química y me voy a ir de menor sustancia a mayor sustancia, pero quien se va a mover va a ser el líquido, ¿vale? ¿Sí van hasta ahí conmigo? Difusión facilitada, ¿qué va a requerir? Dime. ¿Puede repetir la de ósmosis, por favor? La de ósmosis va a ir de menor a mayor concentración, hablando del soluto, ¿vale? Es decir, el agua se puede mover siempre y cuando sea de un compartimiento de menor concentración de sustancia a un compartimiento de mayor concentración de sustancia. ¿Sí queda claro? Sí, por favor, gracias. De nada. Difusión facilitada, mencionamos que nuevamente un gradiente de concentración, pero va a requerir sí o sí de un transportador. Te dice que es facilitada. ¿Qué quiere decir? Que requiero de una estructura, de una molécula que me ayude a realizar ese movimiento. Para yo realizar ese movimiento, pues puedo partir de los famosos transportadores o carriers. Y filtración, que mencionábamos que en el caso de filtración, lo mismo, voy a requerir de un gradiente de concentración, pero además de ello voy a requerir de la permeabilidad de la membrana, porque eso es lo que va a permitir que automáticamente los iones puedan ingresar o salir del tejido. ¿Vale? En el caso de transportadores activos, mencionamos que en los cotransportadores voy a tener dos importantes, los sin porte y los uniporte. Cuando hablamos del sin porte, mencionamos que el sin porte son dos moléculas en una misma dirección, ¿vale? Cuando hablo del uniporte, mencionamos que es una molécula y lo mismo, en una dirección. Y cuando hablo de los antiporte, hablo de un transportador de dos moléculas en direcciones contrarias. ¿Vale? Adelante, Catalina. Profesora, le iba a preguntar, es que ayer estaba investigando sobre los de antiporte y me quedó la duda de si la bomba sodio-potasio es antiporte o no, porque, bueno, en las bibliografías que leí la catalogaban como una bomba, pero, bueno, tengo entendido que entra sodio y sale potasio, entonces me quedó esa duda. Las bombas también son conocidas como intercambiadores, ¿vale? Al ser un intercambiador, entra en la modalidad de antitransporte. ¿Por qué? Porque va a dar ingreso a dos moléculas diferentes, pero en direcciones contrarias, ¿vale? Cuando hablamos de un intercambiador, ustedes saben que la bomba sodio-potasio va a intercambiar 3 moléculas de sodio por 2 moléculas de potasio, ¿vale? Por eso se dice que es antiporte, porque en lo que ingresan 3 de sodio, están saliendo 2 de potasio, ¿vale? ¿Qué otros tipos de bomba tenemos? De nada. ¿Qué otro tipo de bombas tenemos? Tenemos también la bomba calcio, tenemos también la bomba sodio-calcio, tenemos también la bomba de cloro, ¿vale? Que todas estas se consideran, de acuerdo a los transportadores, pues, por cotransportadora o antiporte. La que es principalmente antiporte es la sodio-potasio. La que entraría dentro de los cotransportadores sería la bomba calcio, por ejemplo. ¿Vale? ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Vale. Ahora, ¿qué voy a tener como característica específica para saber si mi membrana va a ser permeable o no a las sustancias? Es importante recordarte que cuando hablamos de una membrana permeable, pues es permeable a sustancias específicas. Permeable al oxígeno, que serían moléculas no polares como el dióxido de carbono, como lo que sería también el nitrógeno, ¿no? Si hablamos de moléculas liposolubles, pues mencionábamos aquella sustancia que sea hidrófoba, que sea afín a triglicéridos, sin problema puede pasar a la membrana. Por eso se dice que la membrana da oportunidad al paso de moléculas liposolubles. Si hablamos de uniones covalentes polares, pues automáticamente el dióxido de carbono. Si hablamos de pequeñas moléculas sin carga, pues también estaríamos hablando del agua. Pero ojo, cuando hablamos de agua que puede penetrar a lo largo de la membrana, esta solo va a pasar a través de lo que conocemos como acuaporinas. Las acuaporinas son canales, ¿vale? Que van a estar todo el tiempo abiertos
y que se menciona que única y exclusivamente van a dejar el paso a moléculas de agua, pequeñas moléculas de agua, ¿vale? Y entonces se menciona permeabilidad sin problema al dióxido de carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al agua como tal, y mencionamos el agua pasaría a través de lo que conocemos como acuaporinas. Si yo me voy a buscar qué sustancias serían impermeables a la membrana, normalmente se habla de moléculas que son de gran tamaño y que además pueden presentar alguna polaridad o alguna carga, como sería el caso, por ejemplo, de moléculas de glucosa, que mencionamos que las moléculas de glucosa son moléculas polares grandes, que además de ello, pues se refiere a que tienen una carga o tienen una polaridad, que eso también impide que puedan ingresar de lleno como tal a la membrana. Aunado a ello, pues mencionamos que tenemos iones inorgánicos, como sería el caso de sodio, potasio, calcio, cloro y magnesio, que se dice que no van a ingresar a la membrana a menos que tengamos estructuras específicas. ¿Cuáles serían las estructuras específicas que permiten el ingreso de sustancias o iones con carga a la membrana celular? Pues los canales. Recordemos que vamos a tener canales de sodio, canales de potasio, de calcio, de magnesio, de cloro, que van a permitir única y exclusivamente el ingreso de los iones que tengan que ver con el canal. ¿Hasta aquí van conmigo? ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Vale. Tipos de transporte, aquí está un pequeño esquema para que podamos recordar. Cuando hablamos de un transporte o una difusión simple, la molécula pasa sin problemas simplemente por su gradiente de concentración. También podemos encontrar aquellas moléculas que requieren de una proteína canal, como serían las moléculas pequeñas de agua, que van a requerir de las acuaporinas. Y eso sigue siendo difusión simple, porque los canales están abiertos todo el tiempo, como lo muestra en pantalla, pero única y exclusivamente va a dar paso a moléculas de agua que tengan el tamaño que tiene el poro del canal, ¿vale? Difusión facilitada, voy a requerir de una proteína transportadora. En este caso, ¿por qué se dice que facilita el transporte? Porque es una proteína exclusivamente diseñada para el transporte de una molécula específica. Si se dan cuenta, aquí están los espacios, que estos espacios tienen que tener el mismo diámetro de la molécula que busque ingresar a la membrana. Y por eso se dice que es una difusión facilitada. Estos van a ser considerados como transportes pasivos, y si hablamos de un transporte activo, pues sí o sí requerimos energía, como sería el caso de ATP, para que se pueda llevar a cabo el transporte celular. No se corre. Bueno, voy a checar qué pasa con mis videos. Seguimos. Conceptos generales. Ya vimos y ya mencionamos cada uno de los transportes pasivos, pero para que tengan por escrito, una difusión, ya mencionamos, todo transporte es movimiento de sustancias. Cada uno de esos transportes, ¿cómo queda definido? En el caso del transporte por difusión, mencionamos que es el movimiento neto de sustancias, ¿vale? Que pueden ser sustancias líquidas o sustancias gaseosas que automáticamente van a ir de un estadio de alta concentración a un espacio de baja concentración. ¿Va a requerir siempre de su gradiente de concentración? Claro que sí, pero además de ello, te dice que el movimiento de las sustancias siempre va a tener una finalidad que va a ser regular el equilibrio de iones en la célula. En algún momento me decían, bueno, ¿y a mí de qué me sirve que se regule el equilibrio en la célula? ¿De qué me sirve que los iones estén en equilibrio? Si los iones están en equilibrio, tu célula tiene un comportamiento neutro, y eso va a permitir que la célula esté preparada para desencadenar un impulso nervioso. Si la célula no tiene ese equilibrio, en ningún momento voy a poder generar impulsos nerviosos que permitan que mis neuronas se comuniquen entre ellas o bien que se comuniquen con mis tejidos. ¿Vale? ¿Hasta aquí van todos conmigo? Sí, profesora. Vale, seguimos avanzando. Recuerden que este es un repaso. Difusión simple y difusión facilitada. La simple, otra vez, puro gradiente de concentración. ¿Qué ayudaría a una difusión simple? Que las sustancias sean liposolubles, o lo que conocíamos como hidrófobas, es decir, que tengan afinidad por colesterol y por triglicéridos para que puedan penetrar más fácilmente al tejido. Y, pues obviamente, el principal ejemplo de difusión simple, las acuaporinas, ¿vale? Que son canales acuosos que única y exclusivamente van a permitir el paso de moléculas de agua. Y difusión facilitada,
que mencionamos. Cuando hablamos de fácil, es algo que me ayuda a llegar a ese objetivo, ¿vale? Para facilitar esa función, pues me voy a ir a moléculas transportadoras, ¿vale? Un ejemplo que mencionábamos, pues, del transportador es que solamente va a llevar a la molécula a acercarse a la membrana y de ahí la molécula tiene que penetrar a la membrana por el simple proceso de gradiente, ¿vale? Ejemplo, mencionábamos que algunos de ustedes requieren de un autobús, ¿no? Para llegar a la universidad. Entonces, el autobús sería mi transportador. Llega y te deja ahí en la calle más cerquita de la universidad y ya tú caminas e ingresas a la universidad, ¿no? Pero te está facilitando el acceso a. Lo mismo pasa aquí, un transportador solo acarrea la molécula, sustancia o lo que quieras transportar, la lleva cerca de la membrana y la sustancia solita, a través del gradiente de concentración, va penetrando a través de la membrana. ¿Podemos avanzar? Igual otro video que no se corre, déjenme checar qué les pasó. Y si nos vamos a otras proteínas de membrana que permiten una difusión, pues encontraríamos automáticamente a las famosas proteínas canal, o también conocidas como proteínas túnel, que mencionamos que estas pues pueden permitir el paso de agua, pero muy poquita cantidad, pero específicamente de los electrolitos, ¿vale? ¿A favor de qué? Del gradiente de concentración y del potencial de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que además de las acuaporinas, existen proteínas transmembranales o las famosas proteínas integrales o lo que conocemos como integrinas, que son canales que se encuentran a lo largo de la membrana y que van a permitir el paso de los iones a través de la membrana. ¿Qué iones mencionábamos? Sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio. ¿Qué características deben de tener los iones para poder entrar a estos canales? Un tamaño específico y una carga. Si mi canal es de sodio, que es positivo, y mi molécula es cloro, que es negativo, empezando por la carga, son distintos. El canal no se va a abrir y no va a permitir el paso. Pero si mi canal es de sodio y mi molécula es una molécula positiva y tiene el tamaño necesario del poro, que tendría que ser una molécula de sodio, sin problema puede pasar a través del canal, ¿vale? ¿Qué tipos de canales tenemos? En el caso de canales mencionamos que tenemos aquellos que se activan por corriente eléctrica, que son dependientes de voltaje, aquellos que se activan por, aquí sería un estímulo eléctrico, aquellos que se activan por segundos mensajeros. El segundo mensajero más importante, ¿cuál es? La proteína G, ¿vale? Es la que principalmente activa a los canales a nivel celular. Y después, ¿cuáles tenemos? Los mecanosensibles. Cuando hablo de mecanosensible, ¿a qué se refiere? A que a través de un estímulo de vibración, de presión o de temperatura, el canal se puede aperturar y claro que permite el ingreso o salida de los iones. Profesora, Dime. ¿podría volver a repetir lo de mecanosensible, por favor? Claro. Mecanosensibles son aquellos que se activan bajo la presencia de estímulos de vibración, de presión y de temperatura. ¿Ya está? Profesora, ¿podría repetir el de operados por voltaje, por favor? Los que operan por voltaje son aquellos que requieren de un estímulo eléctrico. ¿Vale? Los que operan por ligando requieren de lo que se conocen como segundos mensajeros. Los segundos mensajeros más importantes son proteína G, IP3, ¿vale? AMP cíclico, GMP cíclico, que son considerados como segundos mensajeros en célula. Con el que nos vamos a quedar, que es el más importante, es la proteína G. ¿Vale? Y finalmente los mecanosensibles que requieren de estímulos mecanosensoriales.
¿Cuáles serían esos principales estímulos? Vibración, presión y temperatura. ¿Va que va? ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Ahora, ¿qué es lo que podría modificar la velocidad de difusión a lo largo de mi célula? En primera instancia, el gradiente de concentración. Entre más concentración yo tenga, más facilidad se puede dar de la difusión, ¿vale? Más movimiento puede haber de moléculas. Anteriormente les manejaba el ejemplo de qué pasa cuando llega una combi que te va a servir para ir a algún lugar. Si llega completamente llena, ¿qué pasa? Tienes que moverte, ¿no? Ir a otra cuadra o buscar otra combi que esté un poquito más vacía, ¿no? Entonces mencionamos, entre mayor concentración exista, va a haber mayor posibilidad de movimiento. ¿Por qué? Porque esto favorece a que las moléculas pues estén en constante interacción. En el caso de permeabilidad de membrana, ¿esta se puede modificar? Claro que se puede modificar. Eso dependiendo de la estructura de la que estemos hablando. Si nosotros hablamos de membranas de neurona, de las neuronas como tal, se dice que las neuronas, por ejemplo, son más permeables, hasta 20 veces más permeables al sodio, que por ejemplo lo que serían las células musculoesqueléticas. ¿De qué depende esto? Del proceso que van a llevar a cabo. Yo necesito que las neuronas tengan mayor permeabilidad al sodio porque las neuronas tienen que estar interaccionando todo el tiempo entre ellas, ¿no? Si yo te pregunto algo, se tienen que encender tus neuronas. Para que exista esta interacción y tus neuronas comiencen a trabajar, necesitan generar una respuesta eléctrica, un impulso nervioso. ¿Quién ayuda a generar esa despolarización de membrana para que se genere un impulso nervioso? El sodio, ¿no? Ya habíamos visto un poquito de potencial en historia que te decía que cuando una membrana se despolariza, genera este pico, ¿no? La despolarización va a ser igual al sodio y la repolarización va a ser igual al potasio. Y este pico que se está formando es la forma en la que las neuronas se comunican, generando estos impulsos nerviosos. Entonces, si yo tengo más concentración de sodio, claro que mi neurona puede generar sin problema varios potenciales para que se pueda comunicar con otra neurona. ¿Sí queda claro? Pomposo, ¿queda claro? Sí. Si queda claro, entonces, ¿qué hacen los fármacos? Antidepresivos. ¿Qué haría un fármaco antidepresivo? Con base en esto que acabamos de ver de que la neurona tiene que ser más permeable al sodio, ¿qué haría un fármaco antidepresivo? Pues generaría más sodio para que se pueda activar para que pueda llegar a un potencial de acción más rápido. Exacto, ¿vale? ¿Por qué? Porque los fármacos, los antidepresivos, ¿para qué se utilizan? Para que la paciente deje de estar depresiva, ¿no? Una paciente que está deprimida quiere estar durmiendo todo el tiempo, ¿cierto? Evita la comunicación a toda costa, ¿sí o no? Se le dan fármacos antidepresivos, ¿para qué? Para que comience nuevamente la plasticidad en su cerebro, para que comience a comunicarse, para que realice más cosas, para que esté todo el tiempo más activa su mente. Y entonces, ¿qué pasa? Haciendo la analogía del fármaco, pues automáticamente lo que hace el fármaco es que activa los canales de sodio en las neuronas para que éstas comiencen a generar potenciales y, como bien lo mencionaba Pomposo, las neuronas comiencen a interactuar entre ellas generando estímulos nerviosos, ¿vale? Mucha de la farmacología, que ya van a llevar farmacología el siguiente semestre, me parece, tiene que ver con la funcionalidad de los canales y de la permeabilidad celular. Muchos de los fármacos lo que hacen es favorecer la apertura o cierre de los canales o la excreción de sodios, cloros, potasios, magnesios, ¿vale? ¿Hasta ahí van conmigo? Ok. Ahora,
te dice también que a mayor temperatura, mayor velocidad de difusión. Es decir, entre más temperatura tenga mi membrana, decíamos que era ¿qué? Más permeable. Y por lo tanto, aquellas sustancias que quieran entrar al tejido, pues van a difundirse más rápido, ¿cierto? Y viene la pregunta, ¿cuál es la técnica que requeriría usar para que los fármacos tópicos tengan un efecto inmediato? ¿Cuál es la técnica que se utiliza en la práctica clínica? Lo que se hace normalmente es cuando tienes un paciente, por ejemplo, un deportista, vámonos con un jugador de fútbol americano, lo golpean en el hombro, se está inflamando, ya le está molestando, pero tiene que seguir jugando. El equipo lleva a su fisioterapeuta, ¿cierto? ¿Qué hago con ese paciente? Necesita seguir jugando, pero ya se está inflamando, profa. Pero tiene que seguir jugando, si no, no me van a pagar. Tengo que aumentar la temperatura. ¿Qué hago? ¿Puedo aplicar frío en spray? Espero un poco de tiempo y le aplico ya el fármaco tópico, que puede ser diclofenaco en gel, ketorolaco en gel, lo que quieras ponerle, ¿vale? ¿Y qué va a pasar? Automáticamente su tejido va a tener una mayor absorción del tópico y va a tener un efecto inmediato. Y eso va a permitir que tu paciente siga jugando. Hasta que termine ya lo vas a poder tratar. ¿Por qué? Porque mencionamos que a mayor temperatura hay que una mayor permeabilidad del tejido, ¿no? Eso va a permitir que las sustancias farmacológicas puedan ingresar sin problema al tejido. En palabras coloquiales, ¿qué te dicen? Si tú calientas una zona, se abren los poros. No es que se abra ningún poro. La membrana, el tejido muscular, se vuelve más permeable. Y eso permite que el tejido absorba más fácilmente a los fármacos. A esos procesos en fisioterapia se les conoce como iontoforesis, ¿vale? ¿Qué pasa? Te llega un paciente con mucho dolor, pero solo puede ir una vez a la semana. ¿Pero qué tiene que hacer el fisioterapeuta? Tiene que dar resultados favorables, porque si no me quitas el dolor no sirves. Pero solo puedo venir una semana, porque soy una persona muy ocupada. Iontoforesis. Aplicas tu tópico, tu diclofenaco en gel, lo que quieras, encima aplicas el gel del ultrasonido y aplicar ultrasonido. Vas a aplicar compresas calientes con corriente, vuelves a aplicar tu tópico, aplicas tus electrodos, aplicas tus compresas y vas a tener el efecto del agente físico y vas a tener el efecto farmacológico. Se potencia la funcionalidad y entonces el paciente te dice, sin problema, he estado sin dolor hasta 3 o 4 días. ¿Y qué crees? Va a volver a regresar a tu terapia. ¿Cierto o falso? Pero si yo voy, te pagué 500 pesos y al ratito me sigue doliendo la zona, pues de loco vuelven a regresar, ¿no? ¿Sí queda claro entonces? ¿Cuál sería el proceso que utilizamos aquí para que lo tengan por escrito? Mencionamos que sería la iontoforesis, que es utilizar herramientas para favorecer la absorción farmacológica en los tejidos. En este caso, la iontoforesis va más de la mano con el ultrasonido. Coloco el gel, aplico encima el gel del ultrasonido, aplico el ultrasonido sobre la zona, y automáticamente eso favorece a que el fármaco penetre más rápidamente sobre el tejido. ¿Vale? Si nos vamos a temperatura, frío, calor, quieres poner solamente el tópico sin ninguna otra cosa, lo mismo. Para tener un efecto inmediato, cambia la temperatura de ese tejido. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando estamos en los equipos deportivos? Si tú tienes una respuesta inmediata y el paciente sigue jugando, eres un buen fisioterapeuta para ese equipo. ¿Vale? ¿Me escuchan? Sí. ¿Ahí Disculpe, ya me profesora. escuchan? Sí. Sí, se trabó. ¿Qué pasó, Adrián? Bueno, sí escuché bien. Dijo que
cuando un jugador tiene una lesión y va a seguir jugando, se le aplica frío en spray y después el fármaco. ¿Sí fue así o entendí mal? Hola. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, ya, profesora. Sí, profesora. Se me fueron. Ahora sí, Adrián, ¿qué pasó? Ah, sí, disculpe, no sé si escuché mal, pero comentó que un jugador se lesiona y va a seguir jugando. ¿Se le aplica frío en gel y después el fármaco? Sí, cuando tienes jugadores o cuando estás en un equipo, lo que se hace es para evitar, si el jugador tiene que seguir en actividad y ya se está dando un proceso inflamatorio, o sea, ya siente un aumento de temperatura en la zona, ya hay dolor, ya está como lastimando o ya está disminuyendo su movimiento, puedes cambiar la temperatura. Lo que más se utiliza cuando están en pleno juego es la crioterapia en spray, ¿vale? Tal cual es un spray como si fuera el spray para el pelo, lo aplica sobre la zona y la zona la deja toda como escarchada y automáticamente cambia la temperatura de la zona. Limpias un poquito la escarcha y aplicas el fármaco en gel, tu tópico, ya sea diclofenaco, ketorolaco, y automáticamente el paciente va a comenzar a sentir que la zona regula su temperatura, sigue teniendo su movimiento y puede seguir en actividad. ¿Qué pasa cuando te golpeas y te comienza a molestar bastante? Aumenta la temperatura, hay sensación de hormigueo, como una sensación de calambre, ya no quieres mover la zona, ¿no? Entonces, lo que se evita es que aumente la temperatura por el dolor o por el proceso inflamatorio, y además de ello, como aplicaste un estímulo externo que fue frío, automáticamente la piel o el tejido se vuelve muy permeable. Entonces, tú aplicas tu tópico y es más fácil que absorba el tejido esa farmacología que está en el gel, en este caso el diclofenaco o el ketorolaco, dependiendo de lo que le vayas a aplicar. En este caso vamos a manipular la temperatura de la inflamación, por así decirlo, ¿no? Así es, con un estímulo externo, que en este caso sería el frío en spray. Gracias, profesor. De nada. Eso solamente para que juegue, para que termine de jugar. Ya que terminó, obviamente tienes que ir a ver, revisar, explorar qué es lo que pasó, porque solo le quitaste el síntoma, no le quitaste la causa. Ojo con eso, ¿vale? Todo esto para dar una respuesta inmediata en los síntomas. Y recuerden, la palabra clave para un buen fisioterapeuta es dar resultados positivos. Si en tu primera consulta tu paciente no hubo un cambio, ya no regresa. Entonces, estos pequeños tips fisiológicos que nos arroja la materia nos ayuda a que en lo que conectan tus neuronas, pues bajas la sintomatología y ya en lo que exploras bien y todo, ya le das un mejor tratamiento, ¿vale? Porque hay algunos que dicen, no, pues se ve muy inflamado, a lo mejor se fracturó, vayas a tomar una resonancia magnética. Madre de Dios, la resonancia magnética cuesta 15,000 pesos y el señor a lo mejor solo tuvo un pequeño esguince de que bajó la escalera y tú ya lo mandaste a gastar 10,000. Pues mejor haz algo rápido para bajar síntomas y en la siguiente sesión ya lo valoras sin problema. Abelino, ¿qué pasó? Abelino. ¿Ya me escucha? Ya te escuchamos. Bueno, yo tenía la duda de que, o sea, ve que dijo que si están en un juego y usted aplica la iontoforesis. Ojo, la iontoforesis solamente es cuando utilizamos ultrasonido. Perdón. Bueno, si aplica esto que dijo que del gel y un fármaco, como para que en ese momento vayan a jugar y así. Como ese tratamiento, como cuánto tiempo dura, o sea, ¿puede jugar el resto del partido o jugaría? Hablar del resto del partido son unos 30 minutos, ¿vale? Todo lo que es tópico tiene una duración mínima. El fármaco, cuando ustedes lleven farmacología, para que me entiendan, el fármaco tiene un mecanismo de acción.
y ese mecanismo de acción tiene un tiempo límite. Se menciona que cuando tú consumes un fármaco, lo muy común es que a los 30 minutos de haber consumido el fármaco tienes un efecto, y ese efecto dura por 8 horas. ¿Qué está pasando con la vacuna? Te puedes vacunar, pero la vacuna tiene efecto hasta después de 24 horas o incluso hasta después de, estaban mencionando en la actualidad, después del 6º día, ¿vale? Lo mismo pasa con los fármacos tópicos. ¿Qué es lo que está pasando? Tú lo aplicas y a lo mejor el efecto lo tienes 1 hora después. Si yo cambio la temperatura del tejido y después le aplico el tópico, en lugar de esperar esas 2 horas para que te dé resultado, te va a dar resultado inmediato. ¿Cuál va a ser la duración? La duración va a depender de la activación que tenga el músculo. Si tú quieres seguir jugando 4 horas, de locos te va a durar todo ese tiempo. Como es un mecanismo tópico, como es solamente una aplicación, lo máximo que te puede durar es entre media hora y hora y media, ¿vale? Posterior a ello, pues otra vez se comienza a desencadenar el proceso inflamatorio. Por eso les dije, son tips que te pueden ayudar para el momento de la actividad física. Inmediatamente que termina su partido o el tiempo que le tocó estar ahí, ya vamos a checar bien esa estructura, ¿vale? Nosotros ahorita estamos trabajando en el consultorio con el equipo DISAIS, que es un equipo de voleibol. Y por ejemplo, ahí tengo a los chicos que son chicos de 18, 22 y los vamos a ver en el entrenamiento. Cuando están entrenando, si llegan a caer o algo, llegan a tener este proceso inflamatorio. Aplicamos frío y siguen jugando otros 15 minutos, terminan el tiempo que les toca a ellos y vamos a checar tejido. Si el tejido no está lesionado, pues con ejercicio se la lleva el paciente, ¿vale? Pero si es un aproximado de entre media hora y hora y media. Repito, solo para terminar la actividad. Tampoco hay que exagerar de que se quiera jugar 3 partidos consecutivos porque ya no le va a dar. Va a generar una ruptura fibrilar o algo, ¿va? En pocas palabras, es lo que se conoce como placebo, ¿vale? Busquen el término placebo. Es toda sustancia o toda técnica que utilices que te va a quitar la molestia en un rato, pero a las 24 horas posiblemente vuelva a regresar la molestia. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Sí, profesor, gracias. De nada. Ahora, ¿qué más encontramos? Que las microvellosidades incrementan la difusión de alguna sustancia. ¿Qué pasa? En intestino, en vías respiratorias, por ejemplo, nosotros tenemos microvellosidades que ayudan a que el transporte de sustancias sea masivo y por lo tanto estos se puedan estar moviendo con mayor facilidad, ¿vale? Ahora, ¿qué más puedo encontrar? Dentro de los factores que pueden llegar a afectar la difusión de alguna sustancia en el tejido, pues en primera está la permeabilidad. ¿Qué les decía? Si no hay permeabilidad en el tejido, no va a penetrar nada. La liposolubilidad, que las sustancias sean hidrófobas, que sean afín al colesterol y a triglicéridos. De lo contrario, va a ser muy difícil que puedan penetrar la membrana. Presencia de transportadores, ya mencionábamos por qué, porque son los que van a ayudar a los iones a entrar o salir del tejido. El tamaño del poro es importante porque si el canal no tiene un poro diseñado para el ion que quiere ingresar, nunca va a penetrar esa zona. Tamaño real de los iones, todo ion tiene que ir de acuerdo al canal. Si es un canal de sodio, tiene que ser una molécula de sodio. Si es un canal de potasio, tiene que ser una molécula de potasio. ¿Por qué? Porque el tamaño del poro está diseñado bajo las medidas que tiene el ion. Y carga eléctrica de los iones, automáticamente mencionamos que la carga eléctrica, pues si estamos hablando de un canal de cloro, no puedes meter un ion de sodio, porque los iones sodio son positivos, los iones cloro son negativos, automáticamente 2 cargas diferentes se repelen. Entonces, si la carga eléctrica no es afín al canal, no se va a permitir la entrada. ¿Queda claro? Se podría decir que esas entradas son como moldes, ¿no, profesora? Exacto. Son poros ya específicos que tienen tamaño y carga específica de acuerdo al ion para el cual estén diseñados. Abelino, nos vas a invitar chamoyo que estés comiendo a todos, ¿eh? Seguimos. Factores que afectan la difusión. La diferencia de concentración que mencionábamos. Si existe